A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una pareja de astrólogos que al parecer no pudieron nunca leer bien su propio futuro porque su matrimonio fue una desgracia y al poco tiempo ellos decidieron ser felices para siempre, es decir, se divorciaron. El problema fue que de aquella relación quedó un pequeño al cuidado de su madre que estuvo más preocupada por leer el futuro de los demás antes que el futuro de aquel niño al que nunca le brindó cariño. El pequeño trabajaba jornadas de hasta 16 horas diarias y cada centavo que conseguía su madre se lo quitaba para comprar sus libros de astrología y otros temas esotéricos. El niño, al final, fue entregado por su madre a una nodriza negra para que fuera criado. Tiempo después, buscándose la vida, se desempeñó como albañil, obrero, jornalero agrícola, pescador, buscador de oro y aventurero sin límites. El sueño de aquel joven, al que el mundo conocería más tarde como Jack London, era hacerse rico con un propósito, poder dedicarse a la literatura y convertirse en escritor. Jack London lo logró y en más de una ocasión quedó arruinado porque su militancia socialista y su visión romántica del mundo lo llevó a dilapidar su fortuna con los necesitados y con proyectos soñadores. Jack London estaba desapareciendo un día como hoy, 22 de noviembre de 1916, cuando apenas tenía 40 años. Pero a pesar de su silencio y su ausencia, todos los lectores del mundo le seguiremos agradeciendo su vida de búsqueda y de lucha, su indeclinable confianza en un futuro más brillante y cada una de sus obras literarias. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Encuentro, Danilo Carrera es sentenciado a 10 años por delincuencia organizada. Gobierno de Ecuador reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En los editoriales, Simón Espinosa Cordero, la infinita torpeza del servilismo político. Noticias del día. Caso Encuentro, Danilo Carrera es sentenciado a 10 años por delincuencia organizada. Danilo Carrera Druet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue sentenciado por delincuencia organizada este 20 de noviembre del 2024 en Quito. El Tribunal Anticorrupción decidió que el empresario guayaquileño merece una pena de 10 años de prisión, pero el juez aclaró que deberá cumplirlos en un centro de privación de libertad, pese a ser una persona de la tercera edad, y que se le descontará de la pena el tiempo que lleva en arresto domiciliario. La audiencia se desarrolló de forma telemática y alrededor de las 16:20 el tribunal dio a conocer la resolución. En la decisión también fue sentenciado Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, a 9 años y 4 meses de prisión. Además, el tribunal aceptó el pedido de la Fiscalía de que se les ordene el pago de $682.188 a cada uno por reparación integral, por lo que dispuso que se prohíba la enajenación de bienes y se retengan los recursos de las cuentas bancarias de los sentenciados para garantizar el cumplimiento. El tribunal consideró que toda la documentación presentada por la Fiscalía y los elementos recabados durante la instrucción fiscal se establece con claridad y certeza la existencia del ilícito relacionado con una estructura criminal de corrupción que operó en empresas públicas. Pero la red de corrupción estaba conformada por 5 personas más. Hernán Luque, expresidente de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, quien está prófugo en Argentina. Leonardo Cortázar, empresario. Naín Mazú, empresario. Karen Cornejo, empresaria. Erika Farías, empresaria. Sobre todos ellos pesan medidas de prisión preventiva, pero como se encuentran prófugos, no pueden ser juzgados en ausencia por el delito de delincuencia organizada. Gobierno de Ecuador reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
Después de que Estados Unidos y otros países anunciaron que reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, el gobierno de Daniel Noboa también informó que reconoce al líder opositor como mandatario electo. La Cancillería del Ecuador se pronunció sobre el tema este jueves 21 de noviembre y detalló que reconoce a González como presidente electo de Venezuela con base en los resultados de las elecciones del 28 de julio, que representa la voluntad soberana de los venezolanos. El Ecuador, al igual que otros miembros de la comunidad internacional, realizó un llamado a la verificación imparcial y transparente de los resultados electorales, lo cual no ha sucedido. La actuación de los órganos electorales de Venezuela han debilitado los principios de Estado de Derecho y ha agravado la persecución y la situación de derechos humanos en ese país, recoge la cartera de Estado en un comunicado. Tras las elecciones celebradas en Venezuela el pasado julio, el Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó la reelección de Nicolás Maduro como presidente, pero no publicó las actas con los resultados desagregados de las elecciones. La Plataforma Unitaria Democrática, PUD, la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España, denunciando una persecución de las autoridades venezolanas. Pronaca fortalece su compromiso con la sostenibilidad al obtener la certificación ISO 50001. La planta en PIFO obtuvo la certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001. En los próximos días, AENOR, la entidad certificadora responsable, realizará la entrega oficial de esta acreditación. Este importante logro reafirma el compromiso de la empresa con una gestión responsable y eficiente de los recursos energéticos, alineándose plenamente con los requisitos de la Ley de Eficiencia Energética. Esta certificación establece un marco de gestión de la energía que permite a las organizaciones identificar, evaluar y reducir de manera continua el consumo energético en sus procesos, contribuyendo así a una mayor eficiencia operativa. Desde hace varios años, la empresa ha enfocado sus esfuerzos en reducir su huella de carbono mediante una gestión energética integral. En julio de 2023, inició el proceso de certificación de su planta en PIFO, mediante la adopción de una metodología clara y estructurada en su centro de operaciones, basada en 3 pilares estratégicos: la optimización de recursos, la innovación mediante automatización y la preparación para la adopción de nuevas tecnologías. 1. Gestión eficiente de la energía y control operacional. Inicialmente, la organización se enfocó en optimizar los recursos disponibles, identificando áreas con alto consumo energético y estableciendo parámetros de control operacional precisos. A través de un mapeo detallado de cada proceso, se detectaron oportunidades de mejora que permitieron gestionar la energía de forma más eficiente, sin necesidad de realizar grandes inversiones adicionales. Este enfoque ha impulsado una gestión optimizada de los recursos, alineada con los objetivos de sostenibilidad de la compañía. 2. Innovación y automatización. Se avanzó en la automatización de los sistemas energéticos, integrando sensores y medidores que permiten supervisar el consumo en tiempo real. Esto, sumado a la optimización de los compresores, reduciendo el número de unidades de 2 a 1, con un consumo máximo de 140 kilovatios, ha maximizado el rendimiento operativo y minimizado el desperdicio de energía. 3. Preparación para la adopción de nuevas tecnologías. Aunque la renovación tecnológica completa aún no ha comenzado, la empresa ha establecido una base sólida para la futura adquisición de equipos más eficientes. La siguiente fase contempla la incorporación de tecnología de última generación, diseñada para fortalecer los ahorros energéticos y elevar los beneficios a un nuevo nivel. Tras implementar estas mejoras, en enero de 2024 comenzó el monitoreo de los beneficios, que ya reflejan logros importantes, como una reducción del 42% en el consumo total de combustibles. Específicamente, el uso de búnker disminuyó en un 22%, el de diésel en un 14% y el de electricidad en un 6%. Evidenciando así la efectividad de las medidas implementadas y la capacidad de la planta para adaptarse a los más altos estándares de eficiencia energética. Con la implementación de estos procesos, la planta de PIFO se convierte en la primera de la compañía en alcanzar esta certificación, marcando el inicio de un proceso que se extenderá a otras instalaciones.
Esta certificación no solo garantiza el uso eficiente de la energía, sino que también fortalece la competitividad de la organización al diferenciarse por su gestión sostenible. En el contexto de la actual crisis energética, la empresa ha dado un paso adicional al implementar un sistema de autogeneración de 7,5 MW, lo que contribuye a reducir su dependencia de fuentes externas y apoya activamente el desarrollo del sector energético nacional. Este esfuerzo subraya su compromiso con el bienestar energético de Ecuador. La organización se ha propuesto un ambicioso objetivo a largo plazo: transformar su matriz energética en los próximos 15 años, con un enfoque prioritario en la eficiencia energética. La certificación ISO 50001 y las iniciativas en curso reflejan que este compromiso es fundamental en su visión de futuro, consolidando su liderazgo como una empresa que no solo produce alimentos de calidad, sino que también apuesta por un país más sostenible. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Amílcar Acosta, exministro de Energía y Minas de Colombia. Habla de la venta de energía a Ecuador. Escuchemos lo que dice. Bueno, las circunstancias que llevaron a interrumpir el despacho de energía de Colombia hacia el Ecuador cambiaron sustancialmente. Veníamos de unos meses, como fue entre agosto y octubre, durante los cuales las precipitaciones bajaron sensiblemente hasta un 55% del promedio histórico para estos meses, y eso pues obligó a que las centrales hídricas de generación bajaran su participación en la oferta de energía, y fue necesario apelar al parque térmico de generación que le sirve de respaldo. En el mes de noviembre eso ha cambiado sensiblemente, al punto que las precipitaciones están entre un 120 y un 130% en comparación con los meses de noviembre de los años anteriores. Estas lluvias torrenciales que hemos tenido en estos días son inusuales en el mes de noviembre. Ello ha llevado a que la generación térmica, que venía participando con un 45% de la oferta de energía, ha bajado al 25%. Y eso ha permitido que tengan un excedente de energía de aproximadamente unos 1.000 megavatios. Ese excedente fue lo que llevó al gobierno y a XM, que es la entidad que opera el Sistema Interconectado Nacional, a darle vía libre para reanudar el despacho de energía al hermano país, solo que la capacidad que tiene la línea de interconexión entre Colombia y Ecuador no supera los 500 megavatios, de tal suerte que ese es el límite de despacho desde Colombia al Ecuador. Ahora, el problema de la línea de transmisión es nuestro, es decir, nuestra línea, la ecuatoriana, no soporta más de hasta 500 megavatios, es decir, Colombia sí nos podría proveer de esos 1.000 megavatios excedentes que tiene en este momento. Bueno, realmente la restricción no es solo de Ecuador. Esa es una línea de interconexión entre los dos países que es de doble vía. Esto lo que nos indica es que hacia el futuro valdría la pena considerar el reforzamiento y ampliación de la capacidad de transporte de energía, porque hoy es Ecuador quien necesita energía de Colombia, pero en el pasado, y es posible que en el futuro, sea Colombia quien necesite que esa energía fluya de Ecuador hacia Colombia. De manera que creo que esta es una de las conclusiones a las que nos debe llevar la actual restricción que tiene esa línea de interconexión entre los dos países. Ahora, ¿cuál es la situación hidrológica en Colombia? ¿Qué porcentaje se han recuperado los embalses de las hidroeléctricas
Hemos visto lluvias, hemos visto emergencia en Colombia en 26 departamentos hace unos días atrás por el exceso de lluvia. Es decir, empezó a normalizarse el clima, digamos de alguna manera así. Sí, indudablemente. Nosotros llegamos en un momento determinado a tener el nivel agregado de los embalses en Colombia por debajo del 40%. Hoy ese porcentaje está por encima del 67%. Son las 8:34, estamos hablando con Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía de Colombia. Amílcar, buenos días, te saluda Verónica Larrea. Y bueno, hay que preguntarle respecto a la energía que vende Colombia al Ecuador, porque en un comunicado conjunto entre ambas naciones se explicaba que para atender los requerimientos de exportación de energía hacia nuestro país, Colombia va a recurrir inicialmente a plantas termoeléctricas que, como sabemos, operan con combustibles fósiles. ¿Qué posibilidades hay, dadas las condiciones actuales, de que se pueda vender energía al Ecuador de fuentes hidrológicas, por ejemplo? Bueno, hay dos razones por las cuales la energía se le está vendiendo al Ecuador es de origen térmico. La primera es porque, como dije anteriormente, es el parque térmico quien tiene en estos momentos ese excedente de 1.000 megavatios con posibilidades de ofrecérsela al Ecuador. Y la segunda es desde el punto de vista operativo. Y es que las plantas de generación que tienen una mayor proximidad al mercado del Ecuador son térmicas. De manera que estas son las dos razones por las cuales la generación de energía térmica es la que está soportando en este momento las exportaciones a Ecuador. Patricia Estupiñán, periodista y politóloga en Radio Sucesos, hizo un análisis del primer año de gobierno de Daniel Noboa. Veamos la nota. A él le han tocado dos crisis que no son generadas por él, que es el narcotráfico y también la de los apagones. Que cómo las ha resuelto, ahí viene el problema principal. Me parece que en la crisis que hoy nos está agobiando, que es la de los apagones, él ha cometido un error de principio, que puso en un ministerio tan clave a personas no adecuadas, no inteligenciadas, utilicemos esta palabra, para saber cuán grave era la situación. La primera ministra puede haberle dicho, pero no era una persona, no era una técnica. Ahí en ese ministerio necesitábamos técnicos. Y luego, cuando ya viene este problema de la magnitud que es muy difícil. No es que las cosas suceden, que pongo la plata por lo que pongo y mañana están aquí los generadores. Que entiendo esa idea de la compra de esos generadores había ocurrido en el gobierno anterior, pero como en el Ecuador muchas veces lo que hacemos es todo lo que hizo el anterior no vale, y eso es una de las causas del retraso. La otra crisis, la del narcotráfico, él la ha resuelto mejor que lo que ocurrió anteriormente, porque al menos, salvo la última matanza en las cárceles, hemos tenido un cierto control, que sí es preocupante que justo se reactivan las amenazas y todo cuando estamos en una campaña, y las campañas en el Ecuador, lastimosamente, por la calidad de políticos que tenemos, son mezquinas, y esa mezquindad complica todo. Entonces, hay el otro punto de su gestión que son errores propios. Yo diría, de comienzo, parece que, no sé si por su juventud, por su poca experiencia en la política, no tiene una buena selección de personas para que le acompañen. Hay muy buenos ministros, pero también hay otros que no lo han sido. Y el principal problema
lo generó él mismo con la vicepresidenta, que es un problema que lo tuvo, por ejemplo, Lenín Moreno, y él quitó funciones a 2 vicepresidentes, aunque estos vicepresidentes, claro, ya estaban implicados en asuntos delictuosos, como fue Glass y Vicuña. Sin embargo, aquí también en lo de la vicepresidenta sí hay una corresponsabilidad de la Asamblea. La Asamblea debió quitarle la inmunidad para que se prosiga el juicio político, al juicio del hijo, donde estaba sindicada. No puede decir que ha sido un tándem el gobierno con la fiscalía. Ahí hay razones, hay denuncias que debieron investigarse por lo menos, y ese paso debió darlo la Asamblea. Esas son las situaciones en las que él se encuentra en dificultades, que si él resuelve lo de la crisis eléctrica, a lo mejor tiene una buena oportunidad de reelegirse. Ahora, y ya que menciona usted el tema de la Asamblea Nacional, empezó con acuerdos y haciendo acuerdos que, sin importar las críticas de muchos sectores, los llevó adelante y le permitieron sacar varias leyes de entrada. Pero esa relación con la Asamblea Nacional fue desgastándose en el transcurso de los meses hasta ponerse en puntos muy críticos. De hecho, casi es inexistente. Claro, pero ¿qué es lo que desgasta? Es su incursión en la Embajada de México. O sea, pero sí, él cometió una ilegalidad, un problema internacional. Pero ¿qué queríamos? Que nos pase lo de María de los Ángeles Duarte, que nos pase lo que hoy la Interpol le tiene con 2 sentencias a Walter Solís, y bien gracias, en México es la protección a todos estos porque son mis amigos y el lawfare existe. Esa es una tesis de los políticos que han hecho cosas horribles y que se quieren exculpar diciendo que es política. Nada más. Tenemos a Morales en Bolivia. O sea, y esa ambición de quedarse eternamente en el poder, ¿para qué? O sea, las próximas elecciones son determinantes para saber si el Ecuador sigue el camino de Honduras o sigue el camino de Chile. En Impacto Informativo, Óscar Ayerbe, integrante del colectivo Defiende tu Voto, habla sobre si deben ser reemplazados los vocales del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que opinó. El día de hoy tuvimos una histórica escenario, diría yo. Nunca antes en el país se había suscitado un escenario parecido al que fuimos testigos, que una vez que se ha cumplido el periodo para el cual fueron elegidos, sin ninguna duda, la resolución del Procurador General del Estado a través de su Procurador General, Alberto Niaguno, determinaba en su respuesta al requerimiento de Diana Tamaín del 7 de noviembre de 2024, el hecho concreto y cierto que establece con absoluta claridad que para garantizar la continuidad de funciones institucionales, las autoridades de nivel jerárquico superior que deben haber sido removidos de su cargo por cumplimiento de sus funciones, continuarán en el ejercicio de las mismas y no podrán separarse del cargo hasta que sean legalmente reemplazados, cuando el cargo de suplente se encuentre vacante. Así dice taxativo. Es decir, en este caso, Diana Tamaín y los otros 3 vocales principales, Enrique Pita, José Cabrera y Estela Cero, fueron nombrados el 20 de noviembre de 2018.
Es decir, el día de ayer, 19, cumplieron exactamente los 6 años. El día de hoy ya no están en funciones porque han cumplido. Y por lo tanto, la ley determina taxativamente que deben ser reemplazados por los vocales existentes debidamente posesionados por la Asamblea Nacional, como es este caso. De tal manera que la arbitrariedad ejecutada el día de hoy fue brutal. Pero además con una agresión y una agresividad nunca antes vista en un escenario como el que todos pudimos presenciar. Y no es otra cosa que Cristina Crumple, como todos conocemos, es una persona de capacidades especiales. Y por lo tanto, en silla de ruedas, le pusieron ahí estos artefactos lacrimógenos realmente inaceptables e innecesarios. Es una evidencia plena que Diana Tamaín, su mayoría, por nada del mundo van a querer dejarse puesto, que hay poderosos intereses económicos, políticos y de poder, y otros más, y por lo tanto sí era previsible que esto suceda, lo que el país conoce este momento. Bueno, Atamaín y los otros vocales señalan de que la Procuraduría dice que ellos deben quedarse en sus puestos hasta que sean reemplazados legalmente. La lógica de ellos es que cuando el Consejo de Participación Ciudadana establezca a los nuevos vocales principales y suplentes, entonces eso significa que se prorrogan y tendrá que ser algunos meses más o quién sabe cuánto tiempo más. Yo creo que la verdadera razón son los compromisos políticos que ya están trazados, porque ¿quién no sabe qué línea política tiene la señora Acero? Tenemos que inventarnos cuál es su referente y cuál es su vínculo político, o no sabemos eso. ¿Quién no sabe? Es la pregunta. ¿Quién no sabe qué línea política tiene relación José Cabrera? Porque él está encargado de Guayas. ¿Y qué pasa con Muentes y demás escenarios vinculantes con los casos que ya todos conocemos en Metástasis? Bueno, pero Oscar, asumamos que hay gente que nos está oyendo este rato y que no lo sabe. ¿Cuáles son los intereses detrás de los actuales vocales? ¿Cuáles son las fuerzas que los respaldan? Tiene una relación con el correísmo. Eso es público y notorio. Cabrera con los socialcristianos, Pita con Lazo, ¿o no? Y la señora Diana Tamaín ha participado en varios escenarios, yo diría tripartitamente, ya hasta con 4. Siempre ha pactado con los gobernantes de turno, o no lo hizo con Moreno, o no lo hizo con Lazo. De tal manera que en este Nájera, caso... ¿qué fuerzas respaldan a Nájera? Bueno, Nájera, en mi opinión, es independiente, ella no está vinculada a ninguna organización, y ella fue el reemplazo de Verde Soto. Nájera fue nombrada en febrero de 2019, conjuntamente con Cristina Crumple, Hugo León, Mónica Noriega y José Merino. Ellos fueron elegidos en febrero de 2019 y luego posesionados por la Asamblea Nacional, de tal manera que están debidamente habilitados. El día de hoy tenemos la presencia de Joana García. Ella es la directora ejecutiva del CES. El CES, el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Y vamos a hablar con ella porque el día de hoy el CES se prepara para reconocer la excelencia en la construcción sostenible del Ecuador. La crisis energética como que ha hecho más visible el tema de que debemos de tener una arquitectura, una construcción relacionada más con la sostenibilidad. Así Bienvenida. Es. Muchísimas gracias. Así es, justamente, bueno, la crisis energética lamentablemente siempre tenemos que pasar por un periodo en donde estemos corriendo, como estábamos hablando hace un ratito, para poder entrar en conciencia. Y realmente eso es lo que hace el Consejo, tratar de poner en práctica lo que se está llevando a cabo en diferentes partes del mundo, buenas prácticas ambientales, buenas prácticas sociales, económicas, que es un poco de lo que se trata la sostenibilidad ahora.
En este caso lo que se está llevando a cabo, se está desarrollando y lo que se viene es la segunda edición del Premio a la Sostenibilidad de la Construcción 2024. Así es. Bueno, el Consejo desde el año pasado nos hemos puesto una meta de promover las buenas prácticas ambientales de las empresas y es por esta razón que sacamos un premio para todas las empresas, para empresas de materiales, para empresas de construcción, para emprendedores y también para obras civiles. Son las 4 categorías que tenemos en este premio y que justamente quieren revelar cuáles son estas buenas prácticas que las empresas están llevando a cabo, cuáles son esos emprendimientos también ecuatorianos que pueden ayudarnos a tener construcciones más eficientes y que pueden aportar ahora a esta crisis energética que estamos estos premios, salieron, digamos, el concurso hace un año prácticamente. Hace un año, empezamos en el 2023, así es. Son los premios 2024, ¿y cuántas empresas han sido, digamos, calificadas o participaron de esto? Bueno, el año pasado tuvimos 52 postulantes, ¿ya? En donde premiamos a 12 de ellos y también entregamos algunas menciones de honor. Igual en 4 categorías, igual en las mismas, ya, de acuerdo. Y este año tenemos 62 postulantes y tenemos igual las mismas 4 categorías y bueno, la próxima semana sabremos los ganadores. Cuando hablamos de postulantes significa que estas empresas se inscribieron, participaron, cumplieron determinados requisitos. Así es. Y a partir de ahí viene un seleccionamiento, entendería yo, de varios filtros, ¿es así? Sí, bueno, nosotros tenemos un proceso muy importante, realmente no es una postulación tan sencilla para las empresas, sí tenemos unos estándares de cumplimiento en cuanto, por ejemplo, eficiencia energética, recursos de agua, materialidad, qué está cumpliendo, cómo cumple estas edificaciones con el entorno, igual los emprendimientos, temas de costo-beneficio, cuáles son las eficiencias que estamos trabajando en estos emprendimientos, las obras civiles, cuál es el servicio que brindan a la comunidad, en cuanto a materiales, la existencia del material reciclado, cuál es el impacto en la construcción. Entonces sí tenemos unas métricas importantes para este premio y justamente tenemos un jurado tanto nacional como internacional de académicos y personas que están trabajando y que saben mucho del tema. Ajá, este premio, ¿cuál es el objetivo final? Tal vez el impulsar, el que cada vez se vayan sumando más empresas en este tema de la sostenibilidad, entendiendo como sostenibilidad de que cada edificación, cada construcción, cada elemento es por sí solo, digamos, sostenible, ¿no? Desde ahí más o menos viene el tema, tratando de utilizar menos los recursos que son generados, en este caso desde la parte pública, como es el tema de energía eléctrica, el agua, el alcantarillado. Es decir, dentro de ese rubro, esto tiene ese objetivo, el que más empresas se vayan sumando y ojalá podamos tener autosustentables, sostenibles estos proyectos. Así es, justamente es promover y hacer que este movimiento sea cada vez más grande. Por otro lado, a los emprendedores es apoyarles a que sus emprendimientos puedan seguir adelante. De hecho, este año tenemos una alianza muy importante con la AEI, en donde los ganadores de los emprendimientos van a poder seguir fortaleciendo sus proyectos en temas de construcción. El año pasado tuvimos ganadores muy interesantes en cuanto a, por ejemplo, cómo puedes tú brindar más confort térmico a través de materiales para reducir la transmitancia térmica y demás. Entonces tenemos elementos muy importantes que están siendo utilizados y que queremos que, por ejemplo, los constructores puedan usar estos otros elementos para las construcciones actualmente. Cuando hablamos de estos premios y las categorías, ¿pueden participar también? O no sé si se ha dado el caso, por ejemplo, de empresas que hayan generado nuevos materiales, no necesariamente un proyecto, sino como en este caso, estamos generando un tipo de pared que permite, qué sé yo, por ejemplo, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, etcétera, etcétera. También participan estas empresas que generan materiales que pueden ser utilizados en la construcción. Claro que sí, materiales nuevos, justamente ya lo mencionaste. Tenemos empresas que están participando, por ejemplo, con su material, pero también con proyectos que son de alto impacto, como edificaciones importantes que se construyeron con ese material para demostrar la eficiencia de ese producto, ya pueda ser en temas de fachadas o en temas de luminarias o en temas de exteriores, y es así también como estamos promoviendo y pueden participar. Están participando concesionarias de autos porque están haciendo diferentes procesos, están participando universidades, están participando gobiernos autónomos. Entonces
es un proyecto que cada vez se vuelve un poco más interesante y nos da mucho gusto ver cuáles son el tipo de empresas que están participando y lo que están haciendo, porque a veces no se conoce, y eso es lo que tenemos también para promover. El grupo ECOS también participa de este tema. Así es, ECOS es nuestro socio dentro del consejo. Como parte del consejo, bueno, tenemos varios socios, más de 60 ya, y con ECOS la idea es que ellos puedan tener un recurso más adicional para dar a conocer a través del consejo, y por eso son nuestros medios aliados en este premio. Correcto. Este premio, la segunda edición, ¿cuándo se premia? La próxima semana. La próxima semana, ¿en qué fecha está estipulada? El 28 de noviembre. El 28 de noviembre, sí, ya. Siempre lo hacemos en noviembre. Jueves es, ¿no? Jueves 28 de noviembre. Este año hemos elegido la casa del Museo del Alabado en la ciudad de Quito para premiar a nuestros postulantes y realmente hacer una gala de premiación importante para que podamos reconocer a estos actores, a estas industrias, a estos inmobiliarios que ahora están apostándole a la sostenibilidad. ¿A cuántos se van a premiar? ¿A 12 igual? ¿3 por categoría? Espero que 12, todavía no tengo los nombres de los ganadores, pero siempre con el jurado, la idea es tener 3 por categoría los premiados, pero siempre hay A o B razones que nos dan para premiar uno o más o dependiendo su alcance. Cuando dicen no tengo todavía el nombre de los ganadores, significa que el proceso tampoco todavía termina, falta alguna Estamos terminando de evaluación revisar, final, están ¿ya? Evaluando, como les había comentado, es una evaluación tanto nacional como internacional. De hecho, nuestro jurado viene desde otras partes del mundo para esta premiación también, y la idea es darle ese realce y esa importancia, y que no sea un premio más, sino que realmente tenga un muy buen valor por detrás. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. La infinita torpeza del servilismo político, artículo de Simón Espinosa Cordero. Hay varios modos de servilismo: la obediencia ciega, la falta de criterio, el oportunismo. La torpeza del servilismo político ha dejado huellas profundas en la historia, vestigios de caídas peligrosas. Sus protagonistas, carentes de visión estratégica, amplifican las arbitrariedades del poder y provocan desaciertos que desatan crisis económicas, trastornos sociales, bochornos y conflictos internacionales. El servilismo de la corte borbónica desconectó a Luis XVI de la realidad popular y la frivolidad de su esposa María Antonieta de la Casa de Habsburgo enfureció al pueblo y se desencadenó la Revolución Francesa. El Tercer Reich es un ejemplo extremo de servilismo político, llevado al genocidio, al paroxismo de la crueldad y a una autodestrucción dramática. En España, la excesiva sumisión de tecnócratas y burócratas a las políticas de Franco impidió la modernización del país durante décadas. Ni qué decir sobre la experiencia de Fujimori con Montesinos en Perú. En nuestro agobiado país hubo un gobernante poco ilustrado y por tanto ausente, como muchos otros mandatarios de la comprensión básica del derecho público y de la teoría general del Estado, que cayó aparatosamente porque algún asesor servil le sugirió destituir a la Corte Suprema de Justicia mediante decreto presidencial, y tuvo el desacierto de hacerlo pese a estar en un régimen legítimo. Un subordinado servil llamado esbirro, en el contexto de nuestra cultura política y social, es quien se somete enteramente al mandato de una figura de poder o de un superior jerárquico. En el manejo del Estado lo hemos visto y lo estamos viendo. El esbirro es un ejecutor dócil al servicio del poder o del líder que cumple órdenes sin cuestionarlas. Su compromiso no es con la justicia, ni con el bien común, ni con el servicio público, sino con el usufructo de los beneficios y los privilegios que el poder le concede en recompensa. No hace falta mencionar nombres ni circunstancias, porque el lector sabe que la torpeza del servilismo político, ese inveterado vicio del oportunismo, tiene en nuestro medio nombres y apellidos. También conoce como esa obediencia ciega que arrastra las rémoras del poder, rémora, persona o cosa que retrasa, dificulta, detiene algo, devora nuestra república.
El deplorable desempeño de ciertos asambleístas, ministros, ministras, jueces, así como el de otras autoridades, asesores e incluso candidatos, se reduce a una alarmante pero nociva pasividad. No piensan, solo aplauden, cumplen órdenes o interfieren en los deseos y caprichos de sus jefes. Pero hay tiempos oscuros en los que los esbirros no solo eligen, sino que al apoderarse de ministerios e instituciones y por grosera incompetencia de los titulares, terminan por gobernar el país, erosionando la legitimidad de los valores democráticos. El poder no es un objeto estático, sino una relación viva entre gobernante y gobernado que se ve obstruida cuando el servilismo destruye la autonomía crítica del gobernante y anula su capacidad de recibir información honesta y necesaria sobre la realidad social, lo que altera la objetividad de sus decisiones. En resumen, un gobierno o liderazgo rodeado de serviles que convierten su trabajo en un instrumento de sumisión y anulan el verdadero interés público en favor de lealtades ciegas no merece formar parte de la historia que aún está por escribirse. Un lienzo en blanco que debe ser llenado por mentes distintas, capaces de entender que el poder no se define por quien lo ostenta, sino por cómo se ejerce y junto a quién se construye. Michael Foucault, en Microfísica del Poder, señala un principio clave. El poder no se posee, se ejerce. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Dinamarca y Noruega continúan investigando la rotura de cables submarinos. Todo apunta a un sabotaje. Daneses y nórdicos inspeccionan los cables submarinos de telecomunicaciones que cruzan el fondo del mar Báltico después de que 2 de ellos resultasen dañados entre Alemania y Finlandia, además de otro sabotaje entre Suecia y Lituania. I Østersøen, der vil jeg gerne gøre klart, at det ser jeg selvfølgelig på med stor alvor, ikke mindst i lyset af den aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation. Jeg noterer mig også, at man fra både tysk og svensk side offentligt har sagt, at man har mistanke om, at der kan være tale om sabotage. Og så frem det er tilfældet, er det selvsagt meget bekymrende. Las acciones se producen después de que el ejército danés anunciase que está vigilando un barco chino avistado en sus aguas tan solo 2 días después de que se cortaran los cables. Los datos de seguimiento de buques muestran que la nave estaba anclada en el estrecho de Kattegat, entre Dinamarca y Suecia, durante el pasado miércoles. El gobierno concederá permisos de trabajo y residencia a migrantes en España. El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha anunciado una reforma de su política migratoria que concederá permisos de residencia y trabajo a unos 300.000 inmigrantes indocumentados cada año durante los próximos 3 años. La reforma simplificará los procedimientos de permisos de trabajo y residencia, permitiendo a los inmigrantes registrarse como autónomos o trabajadores por cuenta ajena, entre otros derechos. El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante 3 llaves: formación, empleo y familia. 3 llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos. La política entrará en vigor a partir de mayo de 2025 y forma parte de los esfuerzos del país por ampliar su mercado de trabajo ante el envejecimiento de su población. España necesita sumar alrededor de 250.000 trabajadores extranjeros al año para mantener su estado de bienestar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descrito a menudo las políticas migratorias de su gobierno como una estrategia para combatir la baja tasa de natalidad del país. Nueva polémica entre el presidente de Colombia y el ELN acentúa las crispaciones sobre posible acuerdo de paz. Tras 9 meses de congelamiento en Colombia de las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el jefe de la delegación del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, aseguró a través de un video que no se alcanzaría a firmar la paz definitiva con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con la meta inmediata, que es avanzar lo máximo posible hasta 2026, cuando concluye el presente gobierno, y dejar
este proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos los retomen y le den continuidad. El negociador del ELN explicó 13 puntos clave sobre cómo ven los avances y el futuro de los diálogos de paz con este gobierno y la manifestación de su voluntad de superar la crisis que viven las mesas suspendidas formalmente desde septiembre del presente año. Es decir, que lo que hagamos ahora en lo inmediato tiene que ser los primeros fases, los primeros capítulos de esa transición más larga. Y así con todos los aspectos de las transformaciones que estamos buscando. Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro afirmó que es poco probable que se alcance la paz con esta guerrilla si no es ahora. La verdad, no creo que haya un próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite. Las declaraciones de Beltrán confirman lo que varios expertos han vaticinado. El corto tiempo que queda del actual gobierno es uno de los obstáculos más grandes para lograr la firma con el presidente Petro y más por los acuerdos que busca obtener el ELN. En el caso del ELN hay una diferencia rotunda en que ellos sí quieren que se hable del cambio del sistema productivo colombiano y por eso hablan en uno de estos puntos de hablar de un postcapitalismo. Por eso lo hace mucho más difícil y digamos porque ellos no tienen el afán de firmar un acuerdo de paz. Ellos lo que buscan realmente y no importa el tiempo que se tenga que tomar, ellos lo que buscan es modificar un modelo económico y productivo del país. Entre los principios mencionados por Pablo Beltrán, el número 13 es en particular el que más se podría complejizar según los analistas. Se trata del modelo de negociación que se acordó en las mesas de diálogo. Así lo explica él mismo. Es novedoso, que en otros procesos no existía y que en los últimos 2 años lo venimos aplicando, que es que implementar lo que se va acordando. Se hace un acuerdo parcial e inmediatamente se aplica. Para los expertos, este acuerdo podría retrasar los diálogos y volverlos insostenibles a largo plazo para cualquier gobierno por la lenta operación del Estado en la implementación. Claro ejemplo, el acuerdo logrado en 2016 con las desaparecidas FARC. Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, es un elemento sumamente complejo de alcanzar y de lograr. El Estado colombiano, desde la década del 80, ha tenido más de 34 acuerdos con grupos al margen de la ley. Acuerdos de sometimiento y acuerdos de negociación, ¿vale? Pero las coyunturas políticas hacen que el principio y el derecho constitucional por la paz se enfrente a una lógica política que es difícil de mantener de una administración a otra. Otro de los puntos clave que se mencionan en el documento firmado por la delegación como la voluntad de paz del ELN es en el que se le solicita a Estados Unidos respetar este proceso de solución política que se está dando entre este gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Ucrania dispara por primera vez un misil de largo alcance suministrado por Reino Unido. Ucrania ha disparado por primera vez misiles de largo alcance fabricados en Reino Unido contra Rusia. Varios medios informan del lanzamiento del Storm Shadow, un misil de crucero de fabricación británica. El país, invadido desde 2022, ya había utilizado armas de largo alcance de fabricación estadounidense después de que el presidente Joe Biden autorizase su uso. La decisión de Biden se produce en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para apoyar al Kremlin. La autorización del uso de armas de largo alcance fue un punto clave en las peticiones que realizó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante el pasado mes de octubre. Pero las naciones occidentales se mostraron reacias a aceptar inicialmente esta condición por temor a que pudiera llevar a los miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Las embajadas de Estados Unidos y varias europeas reabren hoy después de haber cerrado temporalmente esta semana por temor a un posible ataque de Kiev tras el cambio de estrategia occidental que permite a Ucrania utilizar estas armas hasta ahora tabús. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte.
en tiempo real, usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo,
pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.